Bien, vamos a ver el siguiente concepto, ¿vale? Que es el de momento de inercia. Como veis en la diapositiva, se define el momento de inercia de un sistema discreto de n partículas, que puede ser respecto a un punto, eje o plano, como la suma de la masa de cada una de las partículas por el cuadrado de la distancia a dicho punto. Es decir, nosotros tenemos un sistema de coordenadas, por ejemplo, de este tipo. Vamos a suponer y tenemos ahora pues un conjunto de partículas, las que sea. Pues bueno, el momento de inercia respecto al punto O, si esto fuera el punto O, sería la suma de cada una de las partículas, ¿vale? De cada una de las partículas, de cada una de las masas de las partículas por la distancia al cuadrado respecto a ese punto O. Es decir, esta expresión que tenemos aquí. En el caso bueno, el momento de inercia respecto a un plano, pues si por ejemplo tenemos aquí el plano respecto al plano XZ, pues sería esta distancia, ¿no? La distancia I en este caso sería pues MI por la distancia, vamos a suponer que es solo un punto, ¿no? Pues sería la masa I por la distancia I de I al cuadrado. Si estuviéramos hablando del momento de inercia respecto a un eje, pues de un conjunto de puntos, pues sería la distancia respecto a ese eje, ¿vale? Y en el caso de que estuviéramos hablando de un medio continuo, pues como siempre este sumatorio se sustituye pues por una integral a lo largo del sólido rígido, que estaría, bueno, este diferencial de m, al final pues ya sabemos que la densidad es igual a un diferencial de m partido por un diferencial de v, ¿no? Pues ese diferencial de m podríamos sustituirlo por la densidad por el diferencial de v, que en definitiva sería realizar una integral, ¿no? Bueno, en este apartado aquí tenemos que momento de inercia de un cuerpo respecto al origen de un sistema de referencia. Pues bueno, si os fijáis, lo que estamos aquí aplicando es un sumatorio de una distancia, ¿no? Al cuadrado por el diferencial de m, donde esta distancia va a venir definida, ¿no? Pues por las coordenadas, ¿no? Las componentes x y z de cada uno de los puntos que componen el sólido rígido. ¿Qué ocurre? Se supone que si estamos en un medio continuo, pues ya en lugar de tener elementos puntuales, lo que tenemos es una integral, ¿no? Y lo que nos queda al final es una integral, ¿no? De x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por diferencial de m. Aquí tenemos unas expresiones donde, bueno, podemos obtener los momentos de inercia respecto a cada uno de los ejes, ¿no? Respecto al eje X, ¿no? Respecto al eje Y, respecto al eje Z. Y si os fijáis al final, lo que esta esta Y cuadrado más Z cuadrado, pues bueno, ya os lo he puesto anteriormente. Si nuestro eje X es este, ¿no? Y tenemos un punto aquí, ¿no? Esta distancia, considerando un punto, esta distancia, pues si os fijáis que vamos a tener esta Z de aquí, ¿no? Y luego esta Y de aquí. Entonces, esta distancia, ¿no? Sería raíz de Y cuadrado más Z cuadrado. Pero como por definición del momento de inercia tenemos la distancia al cuadrado, pues por eso esta raíz no aparece aquí, ¿vale? Respecto al eje Y respecto al eje Z, igual. Si luego queremos calcular el momento de inercia respecto a planos, ¿vale? Pues ahora, pues lo que he dicho anteriormente, ahora tendríamos aquí componente z para el plano XY, ¿no? El plano XY sería este de aquí. Pues bueno, un punto aquí, por ejemplo, la distancia respecto a ese plano, ¿no? Va a ser esta de aquí, este punto, por ejemplo, esta de aquí.
Pues bueno, aquí tendríamos las expresiones, que creo que está es bastante claro, ¿no? Al final tenemos una integral donde cogemos el diferencial de masa y lo multiplicamos por la distancia al cuadrado. Eso cuando tenemos un medio continuo, y cuando no, pues estas integrales se convierten en un sumatorio de la distancia al cuadrado de la partícula i por la masa i. Si desarrollamos las expresiones anteriores, se pueden obtener estas igualdades de aquí, donde relacionamos momentos de inercia de planos con momentos de inercia de puntos, de un punto, del punto O, o momentos el momento de inercia respecto al punto O con momentos de inercia respecto a ejes. Entonces estas expresiones nos permitirían, pues, conocido por ejemplo los momentos de inercia respecto a los ejes X y Z, pues yo podría obtener los momentos de inercia respecto al punto O de un sistema, ¿no? Bueno, pues lo podría obtener de aquí como IO. ¿Vale? Sería esta expresión de aquí. Luego, otro concepto de aquí, otro concepto sería los productos de inercia, que en lugar de tener la distancia al cuadrado, lo que tenemos es el producto de las coordenadas cartesianas. Bueno, realmente esto es un concepto que tenemos aquí, que lo estamos expresando aquí y nos sirve realmente para expresar lo que se llama el tensor de inercia, ¿vale? Quizás conforme se van comentando los conceptos que os estoy hablando, de centro de masa, momento de inercia respecto a un eje, respecto a un punto, quizá ahora mismo no hay un enlace directo con el tema como tal, pero lo que tenéis que tener claro es que esto simplemente son herramientas matemáticas que luego nos van a servir, ¿vale? Para establecer lo más importante de este tema, que es definir las ecuaciones de movimiento, ¿vale? Ecuaciones de movimiento. Nosotros, para poder definir esas ecuaciones de movimiento, pues vamos a necesitar el conocimiento de estos conceptos. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, cómo calcular cuál es el momento de inercia de una barra de espesor despreciable, ¿vale? Con respecto a un eje que pasa por su punto medio o con respecto a un eje que pasa por uno de sus extremos. Pues bien, vamos a hacer estos ejercicios como he dicho. En el primero de ellos nos pedía que calculásemos el momento de inercia respecto al punto central de una barra homogénea. Vamos a dibujar aquí la barra. Vamos a suponer una barra de longitud L. Y suponemos, bueno, que es homogénea, de manera que su centro de masa está pues, justo en la parte central, ¿no? Vamos a suponer, por tanto, un sistema de referencia ubicado en G, y lo que nos piden es precisamente calcular el momento de inercia respecto a este punto. Si la barra tiene una longitud L respecto a este sistema de referencia, pues bueno, esto va a valer L medios y esto va a valer L medio. Ahora, cuando he dicho respecto a este sistema de referencia, me refiero para establecer los límites de la integral. Bueno, si recordamos el momento de inercia cuando estábamos en un medio continuo, se definía como la integral de la distancia al cuadrado por diferencial de m. En este caso sería a lo largo de la longitud. Estamos hablando ahora de una línea, una curva, ¿no? Pues vamos a tener una densidad lineal, lambda, ¿no? Antes os puse ρ
igual a masa partido por volumen o masa partido por superficie, dependiendo de la densidad que tengamos, si es lineal, superficial o una densidad volumétrica. Pues bien, en este caso estaríamos hablando de que la densidad es igual a la masa partido pues, por la longitud de la varilla o de la barra de espesor despreciable. Que bueno, si consideramos que es homogénea, ¿no? También bueno, tenemos que la densidad también igual a un diferencial de masa partido por diferencial de L. Si continuamos ahora con la integral, ¿no? Pues lo que tenemos es que el momento de inercia va a ser igual este diferencial de m, ¿vale? Antes le he llamado aquí m, ¿vale? Este sería un diferencial de m minúscula, por llamarlo igual. Aquí si queremos la llamamos también m minúscula. Pues que lo que vamos a tener que el momento de inercia respecto al punto G es igual a lambda por la integral de menos L partido 2 por la distancia al cuadrado por diferencial de L. Es decir, lo que hemos hecho es sustituir este diferencial de m por lambda por diferencial de L. Como lambda es constante, lo puedo sacar de la integral. Y ahora, bueno, como la integral es a lo largo de la longitud, pues si nos fijamos dónde está ubicado el sistema de referencia, pues esa integral va a ser desde menos L medios a L medios. De manera que, bueno, si desarrollamos esa integral, lo que vamos a tener es que esto es igual a lambda por menos L medio, y fijaos ahora que este es el eje X, este es el eje Y, ¿no? Pues que lo que tenemos aquí es X cuadrado diferencial de X. Vale, esto es igual, me voy aquí, esto es igual a, bueno, pues una integral, ¿no? Una integral sencilla, ¿no? Es lambda por X cubo partido por 3 menos L medios. Esto es igual, si ahora ya aplico los límites de la integral definida, lambda por L cubo partido por 24 más L cubo partido por 24, y esto es igual a lambda por L cubo partido por 12. Sabemos además que lambda es igual a la masa partido por la longitud. Pues si sustituimos lambda por la masa partido por la longitud, lo que nos va a quedar un tercio de m por L al cuadrado. Bien, si ahora hacemos el cálculo de la segunda parte del ejercicio, en la cual se nos pedía el momento de inercia de la barra respecto a uno de sus extremos, pues lo que tendríamos que hacer es cambiar los límites de integración. Ahora tendríamos la barra de longitud L y ahora el sistema de referencia lo ubicaríamos aquí. De manera que ahora estaríamos calculando el momento de inercia respecto al punto O. Por tanto, el momento de inercia respecto al punto O pues va a ser realmente la misma expresión que antes, la integral de la distancia al cuadrado por diferencial de m, y en este caso la integral de lambda, y en lugar de desde menos L medio a L medio vamos a tener los límites de integración están claros, ¿no? Desde 0 hasta, bueno, pues hasta L, ¿no? La longitud esta que tenemos aquí es L. Bueno, pues va a ser igual desde 0 hasta L ahora en este caso sustituimos el mismo valor de aquí arriba,
¿no? El mismo valor que teníamos aquí, d cuadrado diferencial de L, pues la L y la D se convierte de nuevo en X, ¿no? Porque el elemento infinitesimal de longitud va variando a lo largo del eje X. Entonces, lo que nos va a quedar va a ser X cuadrado por diferencial de X. ¿Vale? Y ahora si sustituimos, pues nos queda X cubo partido 3 entre 0 y L igual a lambda por L cubo partido 3 igual a un tercio de m L cuadrado. ¿Vale? Aquí hay un error. Aquí hay un error al sustituir aquí. Esto está mal. ¿Vale? Un error en la sustitución. Esto no sale un tercio de ml cuadrado. Tendríamos lambda por L cubo partido por 12. Si sustituimos lambda por m partido por L, lo que nos queda es un doceavo de ml cuadrado. Entonces, resumiendo, el momento de inercia de una barra de espesor despreciable respecto a su centro de masas, que está justo en el centro de la barra, es, respecto a este punto, un doceavo de ml cuadrado. Si ahora hablamos del momento de inercia de la barra respecto a uno de sus extremos, es decir, la misma barra respecto a uno de sus extremos, pues va a ser un tercio de ml cuadrado. Y si os fijáis, además tiene lógica, porque fijaos que la definición de momento de inercia habíamos dicho que era la integral de la distancia al cuadrado por diferencial de m. Fijaos que aquí el diferencial de m sigue siendo el mismo, ¿verdad? Pero en este caso tenemos distancias mayores respecto a este punto, es decir, de este extremo. Aquí no, aquí la distancia máxima va a ser L medios. Por eso es lógico, que a lo que iba, es lógico que este momento de inercia sea más pequeño que este. Este es un doceavo y este es un tercio. ¿Vale? Posteriormente veremos que es posible, a partir del conocimiento de uno de ellos, calcular el otro. Bueno, a partir del conocimiento de uno de los momentos de inercia respecto al centro de masa, es posible calcular el momento de inercia respecto a otro punto mediante lo que se denomina el teorema de Steiner, que lo veremos posteriormente. Y veremos, bueno, las condiciones que necesita para que se pueda aplicar. Pues bien, ya hemos visto estos dos ejemplos sencillos para calcular bueno, los momentos de inercia respecto al punto medio y respecto a los extremos, uno de los extremos de una barra, donde, bueno, ya sabemos que para una barra de espesor despreciable vamos a tener un tercio de ml cuadrado y un doceavo de ml cuadrado, en este caso respecto a uno de los extremos, y en este caso respecto centro de la barra. Centro barra. Pues bien, vamos a ver ahora el concepto de tensor de inercia. Un tensor de inercia va a ser una matriz que contiene momentos de inercia y productos de inercia, que lo hemos visto anteriormente. Este tensor de inercia, o sea, el tensor de inercia a nosotros nos sirve para definir, ¿vale? Para la definición, en nuestro caso va a ser útil para la definición o aplicación de las ecuaciones de Newton-Euler.
¿Vale? Estas ecuaciones son, bueno, unas expresiones que nos permiten definir el movimiento de un sólido rígido atendiendo a las fuerzas que actúan sobre el mismo. Entonces, bueno, aquí lo tenéis. Hasta ahora se han calculado los momentos de inercia de un cuerpo respecto a los ejes de un determinado sistema. Si ahora queremos calcular el momento de inercia respecto a un eje cualquiera que no coincida con dicho eje, para facilitar este cálculo se introduce el concepto de tensor de inercia. Con esto lo que quiero decir es que conociendo el tensor de inercia podemos determinar también momentos de inercia respecto a otros ejes. Es una herramienta que nos permite pues, calcular momentos de inercia que no tienen que ser respecto a los ejes principales, los ejes que hemos calculado anteriormente, los momentos de inercia respecto a los ejes que hemos calculado anteriormente. Luego también, bueno, esto es un poco para contextualizar el tensor de inercia, pero conocido el tensor de inercia es posible determinar el momento de inercia de dicho sólido respecto a otro eje, con vector unitario E. Y luego veremos el teorema de Steiner, que es lo que he comentado antes, que es bastante importante a la hora de determinar tensores de inercia respecto a dos sistemas de referencia. Pues bien, principalmente lo que nos interesa del tensor de inercia es la definición, ¿vale? Que es esta de aquí, donde si os fijáis tenemos una matriz simétrica donde tenemos la diagonal principal los momentos de inercia respecto al eje X, eje Y, eje Z, y luego los productos de inercia multiplicado por menos 1, ¿no? Si recordamos, el producto de inercia XY era igual a la integral de X por Y por diferencial de M, análogamente pues para el resto de productos de inercia. Si quisiéramos calcular el momento de inercia respecto a un eje E, ¿vale? Nosotros tenemos aquí este sistema de referencia, fijaos, pues si ahora queremos calcularlo respecto a este eje es donde el vector unitario E indica la dirección y sentido, pues conociendo el tensor de inercia respecto al punto O, simplemente realizando esta operación, podríamos calcular el momento de inercia. Fijaos que esta E traspuesta es un vector X, Y, EZ por una matriz que va a ser de 3×3 por una matriz que va a ser EX, Y, EZ. Que en este caso, bueno, sería un vector columna, ¿no? Fijaos que lo que tenemos aquí es un vector de una fila por 3, 3×3, 3×1, pues bueno, ¿qué es lo que nos da? Nos da un valor, ¿no? De 1 por 1, un valor escalar que precisamente es el valor de un momento de inercia. Entonces, como hemos dicho, la matriz IO y sub O se denomina tensor de inercia del sólido respecto a un sistema de referencia S, y esta es su definición, donde los momentos de inercia los tenemos por definición aquí y los productos de inercia también. Aquí fijaos que bueno, lo único que se hace es pasar de masa a volumen. Bueno, pues ya sabemos que un diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen. Bueno, y ya os digo, por contextualizar un poco las operaciones que se pueden realizar, esta la hemos comentado ya, y luego si nosotros conocemos el tensor de inercia respecto a un sistema de referencia, es posible determinar el valor de ese tensor de inercia respecto a otro sistema de referencia si se conoce la matriz de paso. Es decir, si tuviéramos ahora otro sistema de referencia aquí con distinta orientación, conociendo la matriz de paso entre un sistema y otro, podríamos determinar el tensor de inercia respecto a ese nuevo sistema. Por último, bueno, si se encuentra un sistema de referencia S1 respecto al cual el tensor de inercia se hace diagonal, es lo que se denomina ejes principales de inercia, y lo que tenemos es un tensor de inercia que estaría formado por, bueno, una diagonal
distinta de 0 y los elementos que están fuera de la diagonal son todos, serían igual a 0. ¿Vale? Eso sería lo que se llama un tensor con los ejes principales de inercia. Bien, vamos a ver ahora la definición del teorema de Steiner. Y el teorema de Steiner es un teorema que nos permite relacionar tensores de inercia, tanto tensores de inercia como momentos de inercia, de un sólido respecto a dos sistemas de referencia con sus ejes paralelos y con el origen de uno de ellos en el centro de masa del sólido. Es decir, muy importante que para poder aplicar el teorema de Steiner, uno de esos sistemas tiene que estar centrado, ubicado, su origen tiene que estar ubicado en el centro de masa. La expresión tensorial es esta que tenemos aquí, donde si os fijáis este sería el tensor de inercia respecto a este sistema, definido con O. Por otra parte tendríamos el tensor de inercia respecto al punto G, que sería el centro de gravedad, el centro de masas de nuestro sistema, perdón, del sólido rígido. Y este valor, Vt por V, V transpuesta por V, pues estamos en el mismo caso anterior. Estaremos multiplicando un vector de 1 por 3 y otro por 3 por 1. Es decir, aquí estamos haciendo si os fijáis, esto es un producto escalar que lo que me está dando es el módulo al cuadrado. Esto me está dando el módulo al cuadrado, una distancia. Para el caso de un momento de inercia respecto a un punto, pues va a ser IO es igual a IG más la masa por la distancia al cuadrado. Respecto a ejes, pues bueno, la aplicación sería la misma, ¿no? Y también es aplicable para los productos de inercia. Entonces, bueno, volviendo al ejercicio anterior, donde habíamos calculado el momento de inercia de una barra de espesor despreciable, cuando teníamos el cálculo respecto a un eje que pasa por su punto medio, es decir, un eje perpendicular o un punto, o sea, respecto a este punto o un eje perpendicular a este punto, nos salía que el momento de inercia era un doceavo de ml cuadrado. Y con respecto a uno de los extremos, nos salía un tercio de ml cuadrado. Entonces, calcular el valor anterior aplicando el teorema de Steiner. Bueno, pues si nosotros tenemos calculado, si aplicamos la fórmula, ¿vale? Para el caso de un eje, tendríamos que IO es igual a IG más M por la distancia al cuadrado. Es decir, IG lo conocemos, que es un doceavo de ml cuadrado, pues nos quedaría que IO es igual a un doceavo de ml cuadrado más la masa, vamos a poner m minúscula para llamarlo igual, ya que es la masa de la barra, por la distancia al cuadrado. Es decir, si ahora teníamos el momento de inercia calculado respecto al centro de masa y ahora lo queremos calcular respecto a este punto, pues tendremos que, aplicando la expresión esta de aquí, particularizada para un punto o eje, esta distancia será L medios, ¿no? Entonces será M por L medios al cuadrado. Eso es igual a un doceavo más un cuarto por ml cuadrado. Y esto, pues podemos comprobar que vale un tercio de ml cuadrado. De manera que, bueno, podemos ver que aplicando el teorema de Steiner, a partir del momento de inercia respecto al centro de masa, pues podemos calcular el momento de inercia respecto a cualquier otro punto.